Super Smash Bros. Es una saga de videojuegos de pelea conocida llamada por todos, y es una de las principales razones por las que vale la pena comprar la Nintendo Switch. Este proyecto comenzó como un experimento extraño en la Nintendo 64, ya que a gente como Iwata se le vino a la mente la pregunta de qué pasaría si pusiéramos a personajes como Donkey Kong, Luigi, Mario o Link en un videojuego de peleas y los pusiéramos en un campo de batalla masivo para que se enfrentaran. Bueno, claramente estoy parafraseando, pero este fue uno de los experimentos más interesantes que Nintendo podía hacer. Seamos honestos, muchos nos hemos hecho la pregunta infantil de quién ganaría en una pelea entre personaje A y personaje B, como Naruto contra Goku o Sonic contra Mario, y Super Smash Bros. Nos ofrecía esa posibilidad de saber la respuesta a esa pregunta. Claro, en las etapas tempranas de la franquicia, solo incluían personajes de Nintendo, pero tienes que entender que no es tan fácil que una compañía preste a sus personajes para algo como esto. Los crossovers son épicos, pero una compañía como Microsoft, Sony o Sega no prestaría sus personajes más importantes sin recibir nada a cambio. No es solo prestar los personajes. Si solo metes a un personaje y no metes nada más, se sentiría como uno de esos mods hechos por fans, como los mods donde matan a Walmigio o los mods donde meten a Geno. Para hacer icónico a un personaje, no solo tienes que meter a un personaje, sino que también tienes que meter sus ítems, uno más escenarios del juego al que pertenece y, para colmo de males, meter la música. ¿Tienen idea de lo molestas que son las compañías de videojuegos en general con su música? Una de las cosas que más protegen dichas compañías es la música. Yo mismo he tenido que borrar vídeos enteros, volverlos a subir y cambiarles la música para que la compañía multimillonaria a la cual le estoy haciendo publicidad gratis no se queje de que estoy usando su video o música para hacerle publicidad a su producto. Esto me pasó 3 veces que tuve que resubir el video de Herobrine y 2 veces que resubí el video de Green Day, todo porque esas compañías no me dejaban usar esa música para instrumentalizar mi video. Bueno, el caso es que me desvié. La música y el personaje son los casos más difíciles de negociar para un videojuego como Super Smash Bros., habiendo casos donde las negociaciones duran meses, si no es que llegan a durar años, para que un personaje de un juego sea implementado en Smash. Y si tú crees que empresas o compañías como Sega, Microsoft, Sony, Capcom o Konami se botarían de alegría y rogarían de rodillas a Nintendo porque su personaje entre al juego, déjame decirte que estás muy, pero que muy equivocado. De verdad, muy equivocado. Los casos más claros de esto serían Sephiroth y Cloud de Final Fantasy, los cuales pertenecen a la franquicia Final Fantasy y a la compañía Square Enix. Y sí, hay registros de que Square Enix quería que sus personajes entraran a Smash, pero no sin antes sacar el mejor trato posible y el mayor beneficio posible, así que contrataron a sus mejores abogados para ello. Asumo que llamaron a Saul Goldman, Hiromi Kuruma y a la doctora Polo de caso cerrado, ya saben, llevar la artillería pesada para asegurar un buen trato. En estos casos, las compañías duran un buen rato negociando, y con un buen rato me refiero a un buen rato, ya que las negociaciones llegan a tener casos donde duran mínimo un año, en meras negociaciones, para que el personaje entre al juego. ¿Quién te conoce? Caso cerrado. Yo quiero ver las negociaciones de los abogados de Smash. Bueno, supongamos que ya los abogados se pusieron de acuerdo para la inclusión del personaje en cuestión, que recordemos que la misión de los abogados de ambas partes es conseguir el mejor trato posible para sus respectivos clientes, así que esta sería una lucha de titanes. Asumo yo que mínimo Nintendo contrataría a la doctora Polo y la compañía rival contrataría a Saul Godo, como mínimo, a Lady Mighty Man, ya saben, los pesos pesados. Bueno, vamos al grano porque me estoy desviando. Supongamos que hay un personaje que ya pasó su etapa de negociación, pongamos de ejemplo a Leon de Resident Evil, que te juro por mi vida que si meten a Leon, yo me compro la Nintendo Switch, así me tenga que vender un riñón.
Bueno, el personaje en cuestión ya pasó la etapa de negociación y ahora ¿qué sigue? Bueno, aquí viene la etapa de diseño, programación y planeación. Existe algo llamado set de movimientos, el cual es la gama de ataques y formas de moverse que tiene el personaje, y estos deben ser representativos y característicos de dicho personaje, o sea, no puedes poner a Mario a hacerse bolita y a girar como Sonic o poner a Link a tirar bolitas de energía como Goku. El personaje en cuestión tiene que tener un set de movimientos que lo represente y haga que tú digas, sí, en efecto, ese que está peleando es León. Bueno, continuemos con mi fanfic Guajiro 100% libre de estupefacientes donde fantaseo con que León entre a Smash. En el caso de León, asumo yo que sus ataques físicos serían patadas, puñetazos y pelear con el cuchillo, y tú dirás, ay, pero es que eso es muy violento y Nintendo es una compañía que se centra en niños. Y bueno, si Link puede pelear con una espada, ¿por qué León no puede pelear con un cuchillo? Bueno, continúo con mi fanficción. En cuanto a ataques a distancia, León podría atacar con la pistola o con una escopeta, pero asumo yo que sería más representativo la pistola. Y de nuevo, la cuestión de la violencia y sinceramente no me importa, no sé, que pongan a León a que dispare confeti con la pistola o alguna joda por el estilo. Y una cosa que me gustaría que añadieran, si se me hace el milagrito de que metan a León en Smash, sería la opción de aturdir a los rivales, y apretar un botón en específico para darles un super golpe, así como se hace en Resident Evil 4. No me culpes, yo solo estoy escribiendo un fanfic guajiro donde León entra a Smash. León en Smash 1% de probabilidades 99% de fe. Ahora, el tema serían los escenarios y la música, y como obvio candidato de escenario propongo al pueblito de Resident Evil 4, ya que el 4 es el mejor juego donde aparece León, y el pueblito es su lugar más representativo de dicho juego. Digo, pueden hacerse varias cosas interesantes como que te puedas meter a las casas o subirte a los tejados. Digo, si pudo entrar Steve o Bayonetta, ¿por qué no podría entrar León? Vale la pena soñar y yo sé que con fe y esperanza algún día León va a entrar a Smash. Tengo fe, gente, tengo fe. En sus inicios, Smash Bros. Iba a ser un juego de peleas propio con personajes propios y totalmente nuevos llamado Kakuto Kenuro Kyo Dragon King Definitive, y lo único que se tiene de registro de este supuesto juego son estas capturas y este recorte de periódico de esos años. Sé que se ve cutre y feo a más no poder, pero recordemos que este es un fragmento recortado tan pero tan antiguo, que en esa época aún no se concebía la idea de poner a los personajes de Nintendo a partirse la madre. Ah, pero lo más importante de Smash y su mayor característica, que son las plataformas y el porcentaje de daño, están en este prototipo, así que eso me hace intuir que en esencia este juego iba a ser casi lo mismo que Smash, pero con personajes propios. Pero ¿de dónde vino la idea de usar a personajes de Nintendo? Pues aparentemente eso fue para atraer a más público, ya que en esa época los personajes de juegos de pelea de arcade eran planos y solo se usaban para poner a un mono chino y mijo a partirse la madre. Así que, con el fin de atraer a más público y más audiencia, se añadieron a los personajes de Nintendo. Y sería después de ello que, en el año 98, empezaría a desarrollarse de manera más formal el Super Smash Bros. De la 64. A Sakurai se le ocurrió publicar un blog donde él diera actualizaciones de cómo iba el desarrollo, blog de donde se puede sacar imágenes como estas que estás viendo en pantalla. Esto, por lo menos en Japón, causó una gran expectativa. Los fans estaban ansiosos de poner a pelear a personajes como Mario, Luigi o Link. Ya para Melee, no hay muchas cosas resaltables que pueda decir con excepción de dos. La primera es que Melee es el juego de Smash que más se enfoca en el competitivo, ya que a Iwata se le ocurrió la idea de poner técnicas avanzadas, técnicas las cuales gente que explore más a un personaje o al juego en general pueda hacer. En un inicio, esto se hizo con la intención de que fuera un añadido divertido, pero terminó variando en el juego más competitivo de Smash hasta el momento.
Es tan competitivo que hasta hace algunos años se seguían haciendo torneos por parte de fans para jugar a Smash Melee, torneos que, por cierto, se cancelaron y dejaron de hacer todo porque a Nintendo no le gusta este tipo de cosas y los terminó demandando. La segunda sería en este juego donde iniciarían las polémicas y los rumores, ya que Iwata dijo en varias entrevistas que le hubiera gustado que añadieran a Geno, cosa que hasta el sol de hoy no hacen. Y fue en este juego donde comenzó la tan famosa polémica de Geno en Smash. Y una de las polémicas más grandes sería la de dos personajes épicos que iban a aparecer, que serían Snake y Sonic, siendo los dos descartados por la misma razón. Sus respectivos dueños se pusieron en contacto con Nintendo ya cuando el juego iba casi terminando, así que no los metieron todo porque ya no había tiempo. Pero con Sonic volvería a pasar algo similar en Brawl, ya que Sega dijo que no iban a prestar a Sonic, pero ya después dijeron que sí, y no sería sino hasta Brawl que los fans de esa época pudieron ver a Sonic y Mario peleando. Y el juego entero se retrasó para poder meter a Sonic. Hablando de Brawl, aquí viene otra polémica, y es, primero, su modo historia, que nunca se volvió a repetir y que para muchos fue el mejor. Haga una anotación, y es que el que escribió la historia de Brawl fue Kazushige Nojima, escritor de Final Fantasy, o mejor dicho, él ayudó a escribir la historia junto con Sakurai, pero fue él el mayor guía y el que más trabajó en la historia, ya que Sakurai se sentía muy perdido y confundido en este ámbito. Y la polémica más grande, y es lo odiado que fue para el competitivo. Y es que la Wii fue una consola dirigida a un público casual. Era una consola para todos de la familia. Por ende, Brawl tenía que ser un juego enfocado a la diversión, y cosas que se añadieron como el tropiezo aleatorio y otras mecánicas añadidas más, pues digamos que la gente, al ver que en este juego el competitivo se había abandonado casi que por completo, casi estallan de la rabia, hasta tal punto que los fans se dividieron entre los que seguían jugando Brawl y los que siguieron jugando otros Smash más avanzados que sacaba Nintendo como el de 3DS y el Ultimate. Se llegó al punto de que, como ya te lo había dicho, para épocas de Smash Ultimate todavía se hacían torneos de fans de Melee. Bueno, esto, hasta que Nintendo les hizo el demanda no jutsu. Una cosa que me gustaría mencionar es que en Super Smash Bros. Empezó la tendencia de anunciar a los personajes con una pausa y mostrando sus nombres, y esa tradición ha sido llevada desde ese día hasta hoy, perfeccionando la técnica y logrando un efecto cada vez más épico para que los fans se impresionen y emocionen por cada uno de los personajes nuevos que se añaden a la franquicia. Y sería en Brawl donde nacería la especulación de personajes, ya que de ese juego en adelante los fans se pondrían a especular y teorizar qué personajes podrían llegar a entrar. Uno de los personajes más polémicos en este ámbito es Geno, de Super Mario RPG, y esa polémica la lleva cargando desde Super Smash Bros. Melee hasta el día de hoy. Mira, te explico. Cuando se estrenó el primer Smash Bros. Para la 64, se creó un blog llamado Smash Bros. Dojo. En esa época, Geno era un personaje de un videojuego reciente, pero al día de hoy lleva más de 20 años sin aparecer en un videojuego. Bueno, el caso aquí es que Geno nació en Super Mario RPG, un juego RPG creado por una colaboración de Square Enix y Nintendo, y todos los personajes nuevos que nacieron en ese juego son propiedad de Square Enix, ya que así lo estipulaba el trato al cual llegaron con Square Enix al momento de hacer dicha colaboración. Pero aquí es cuando te preguntarás, ¿no se supone que Shigeru Miyamoto creó a Geno? Digo, lo dice en su Wikipedia. ¿Acaso Wikipedia me mintió? Y te diré que no es verdad que Geno fue creado, escrito y diseñado por Miyamoto, pero no le pertenece, como ya lo dice en el contrato que Nintendo y Square Enix firmaron al momento de hacer la colaboración, estipulando que los personajes nuevos que nazcan en ese juego serán propiedad de Square Enix, sin importar que Nintendo no sabía que Geno iba a ser un personaje tan pedido.
Y cuando intentaron llegar a un acuerdo para que saliera en Melee, los abogados de Square Enix se pusieron muy exigentes y no pudieron llegar a nada concreto, así que se descartó por completo y ni siquiera se tuvo en cuenta para desarrollo y programación, ya que no pasó la etapa de negociaciones legales. Pero el colmo de la situación de Geno llegaría cuando se filtraría que en Brawl habría una canción llamada The War de Forest Mushrooms, la cual en nombre se parece al nombre de la canción de Geno, pero solo está el parecido y ya, porque al parecer esta canción hacía referencia a otra canción, pero no a la de Geno. Y ese remaster que se encuentra en YouTube, que dice ser una canción eliminada de Brawl, no es más que una canción hecha por un troll para ilusionar a los fans de Geno. Lo más cercano a que añadieran a Geno que hemos estado es el traje Mii que pusieron en Super Smash Bros. Para la 3DS y la Wii U. Hasta el momento no tengo nada más que decir sobre Super Smash Bros., así que me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Mi nombre es Gendein, y espero poder verlos en una próxima ocasión. Pásenla bien, hagan su tarea, tomen agua y no se olviden de hacerme un